Somos del grado superior en Documentación y Administración Sanitaria. Nuestro proyecto se basa en un estudio demográfico en la región de Murcia con COVID-19 desde marzo 2020 a mayo 2020. Las integrantes somos Lorena Mariné, Alicia Martínez y Jessica Abad. Los puntos que abarca nuestro trabajo son 1. Introducción, descripción y o justificación del proyecto, en donde se hablará la introducción, cómo se propaga, cuáles son sus síntomas, medidas de prevención, justificación. 2. Objetivo general y o específicos, desarrollo de contenidos. 4. Conclusiones y por último la cibergrafía. Introducción. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad conocida como COVID-19, es un tipo de coronavirus del que se carece cualquier registro anterior y ha sido ese desconocimiento general el que ha llevado a que se propague a nivel mundial, provocando el actual estado de pandemia. Este virus fue detectado por primera vez en la ciudad de China, de Wuhan, en diciembre del 2019, propagándose rápidamente por todo el mundo. El 31 de enero se detectó el primer caso en España, siendo un paciente alemán ingresado en La Gomera. Su estado era leve y se contagió presuntuosamente al estar en contacto con un infectado en Alemania. Además de su rápida propagación, se ha observado que la mayoría de las personas infectadas que han fallecido son ancianos y los casos más graves se presentan en mayores de 60 años, con patologías previas. Los niños presentan casos leves, con poca sintomatología por el virus. En contraposición, también existen los casos de contagiados asintomáticos, lo que supone un inconveniente grande al poder contagiar sin saber que están infectados. ¿Cómo se propaga? El virus que causa la COVID-19 se transmite principalmente entre personas que están en contacto cercano, a menos de 1,5 metros, a través de gotitas respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Dichas gotitas pueden terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran cerca. O, a su vez, estas gotitas respiratorias pueden depositarse sobre objetos. Al tocar dichos objetos, el virus pasa a manos del portador. Cabe destacar que la persona no está infectada, aunque puede transmitir el virus. Pero cuando el portador se toca los ojos, la boca o la nariz, entonces es cuando puede infectarse. Si el portador del virus se lava las manos inmediatamente después de haber manipulado cualquier objeto, la cadena de transmisión se interrumpe. ¿Cuáles son sus síntomas? Los síntomas pueden variar en función de cada persona. La mayoría de contagiados presentan síntomas de intensidad leve o moderada y no llegan a requerir hospitalización. Los síntomas más habituales son los siguientes: fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos comunes: molestias y dolores, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza. Síntomas graves: dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho, incapacidad para hablar o moverse. Si se presentan síntomas graves, se debe buscar atención médica inmediata. Sin embargo, siempre se debe llamar a su doctor o centro de atención sanitaria antes de presentarse en algún lugar en cuestión. Lo recomendable es que las personas que sufran síntomas leves y tengan un buen estado de salud general se confinen en casa. De media, las personas que se contagian empiezan a presentar síntomas en un plazo de 5 a 6 días desde que se infectan, pero pueden tardar hasta 14 días. Medidas de prevención. Medidas de prevención individuales. Evitar llevarse las manos a la cara, boca, nariz u ojos, toser o estornudar cubriéndose con el codo o con un pañuelo, lavarse las manos con frecuencia, usar agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol, mantener una distancia segura de cualquier persona que tosa o estornude, quedarse en casa si se siente mal, si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicitar atención médica y llamar con antelación. Evitar las visitas innecesarias a los centros de atención médica permite que los sistemas sanitarios funcionen con mayor eficacia, lo que redunda en su protección y en la de los demás. Medidas generales.
Confinamiento domiciliario a través del estado de alarma. En cuanto a centros de salud y hospitales, tomamos como referencia los cambios adaptados en el Hospital Virgen de la Risaca, que son los mismos aplicados a nivel nacional, explicados por el doctor Carlos Pérez Crespo, médico adjunto de urgencias de la Risaca y responsable del grupo de trabajo del hospital, y por el enfermero de la puerta de urgencias Ángel Boscadas. Puerta de urgencias dividida en 2 circuitos independientes: enfermos y sospechas de COVID-19 y no enfermos no COVID-19. Nada más entrar, se toma la temperatura y se entregan las mascarillas y guantes que los pacientes han de ponerse. No se admiten acompañantes ni familiares. Cese de la actividad proclamada en consultas, cierre de cafeterías y duplicación de servicios por el doble circuito mencionado anteriormente. Según los sanitarios, los EPIs dificultan la movilidad y lo peor es la psicosis creada en torno al virus. El acceso al portal del paciente facilita las consultas telefónicas y sirve para dar al paciente cualquier información que necesite. Justificación. El propósito de este trabajo es el estudio demográfico en exponer la evolución de las cifras de la COVID-19 en la región de Murcia desde el 16 de marzo al 31 de mayo de 2020, centrándonos en los infectados, los fallecidos y los curados, dando que es imposible que las cifras otorgadas por las fuentes oficiales sean las reales debido a las altas cifras que se manejan. Nuestro objetivo es también el de verificar si los datos carecen o no de coherencia, aunque sea una cifra aproximada. Dicho estudio ayudará a que la población pueda conocer el impacto del virus en la región de Murcia en los meses más críticos y poder mejorar en la gestión de una hipotética segunda oleada de contagios, para así no llegar a sobrecargar de nuevo el Sistema Nacional Sanitario y crear otra crisis sanitaria como ya sucedió a finales de marzo. Objetivo general y específicos. Objetivo general: dar a conocer el número de personas que se han visto afectadas por la COVID-19 dentro de la región de Murcia. Objetivos específicos: cuantificar el número de personas afectadas por el virus teniendo en cuenta 3 variables: las contagiadas, las curadas y las fallecidas. Registrar la evolución que ha tenido el virus dentro de la región de Murcia. Y por último, comprobar la coherencia de los datos obtenidos durante el estudio demográfico. Desarrollo de los contenidos. Tal y como ha mencionado antes mi compañera Jessie, este trabajo lo hemos hecho al ir consultando diariamente las cifras ofrecidas por el Servicio de Epidemiología de la región de Murcia, que no hemos incluido aquí porque son más de 70 imágenes, pero en el PDF del trabajo sí que están todas con sus respectivas gráficas semanales. Aquí podemos ver una gráfica que indica la evolución del virus durante las 4 primeras semanas desde el inicio de la pandemia, desde el 16 de marzo hasta el 12 de abril. Se puede observar que el 8 de abril se llegó al pico máximo total de personas afectadas con 1.049 casos. A medida que se acercaba al pico de afectados, la cifra de curados iba también en aumento. En cuanto a la cifra de fallecidos, fueron aumentando a un ritmo lento, hasta tener 101 fallecidos. La siguiente gráfica que se muestra es de las siguientes 4 semanas, del 13 de abril al 10 de mayo. A finales de abril el número de personas afectadas empezó a descender para ir estabilizándose alrededor de 500. Por suerte no hubo ningún repunte importante de fallecidos, y de 101 fallecidos a las primeras 4 semanas pasamos a 139. Al pasar a las 4 últimas semanas, es decir, del 11 al 31 de mayo, se puede ver que lo que más destaca a simple vista es el brusco bajón en los curados del 17 al 18. Tal y como se ve en la gráfica, el 18 de mayo hubo un cambio de criterio a la hora de contabilizar las personas curadas, contando nada más aquellas personas que hubieran dado negativo en las pruebas PCR. Esto conllevó a que la cifra se redujera hasta casi la mitad en menos de 24 horas. En cuanto a las personas afectadas, la mayor subida se nota del 14 al 15, pasando de 300 a 329 afectados. No obstante, no hubo más repuntes tan significativos como los de ese día. Aquí podemos ver la gráfica de marzo. A finales del mes el número de contagios fue aumentando a la par que lo hacía a nivel nacional, coincidiendo con la crisis sanitaria sufrida en todo el país. Por otro lado, podemos ver cómo la curva de fallecidos tenía una tendencia muy leve,
siendo un dato positivo dentro de la situación de pandemia. En el mes de abril, las cifras de personas afectadas se mantuvieron más o menos sobre la barrera de los 1.000 hasta que llegó al pico más alto de personas afectadas el 8 de abril, con 1.049 afectados. A partir de ahí, vemos cómo el número fue descendiendo y aumentaron los curados, mientras que el 12 de abril se superó la barrera de los 100 fallecidos. Y en el mes de mayo lo más destacable es el brusco descenso de curados, como ya se ha mencionado antes. En cuanto a las personas afectadas, el número fue descendiendo paulatinamente hasta casi igualar el número de fallecidos. Aquí vemos los casi 3 meses de estudio demográfico y pasamos a la parte donde analizamos la coherencia de los datos dados por el Servicio de Epidemiología de la región de Murcia, enfocándonos principalmente en el porqué de ese cambio tan brusco en las cifras de personas curadas. En esta tabla, con los días del 13 al 19 de abril, se puede ver que los datos que van ofreciendo empiezan a aumentar, añadiendo más variables y cambiando criterios, concretamente del 16 al 17. A raíz de ahí no hay ningún cambio destacable en los datos hasta que llegamos a la semana del 18 al 24 de mayo, donde ocurre el cambio de criterio en la contabilización de curados. De 2.180 pasamos a 1.218 curados, es decir, 962 curados que desaparecen de las cifras oficiales, puesto que no se observa que los hayan sumado en otro lugar. Eso sería lo único más destacable si no fuera porque a finales de mayo empiezan a desaparecer de nuevo más cifras, y la primera muestra de ello es el jueves 28 de mayo. Sumando las cifras de las personas afectadas, las curadas y las fallecidas, normalmente debería coincidir con los casos positivos desde el inicio con criterio de PCR. No obstante, en ese día hay 161 afectados, 1.290 curados y 149 fallecidos, que da como resultado 1.600 personas en total, es decir, 1.600 positivos desde que se constan de datos. Ahora, observamos el número que ofrece el Servicio de Epidemiología para ese día y nos encontramos con que contabilizan tan solo 1.597 positivos. No sería tan grave si hubiera sido un día nada más, pero lo mismo sucede durante los próximos 3 días. 1.600 calculados contra 1.599 dados por el Servicio de Epidemiología. No hay ninguna rectificación para añadir los 3 positivos omitidos el 28 de mayo. Supongamos que fue un pequeño error que no se dieron cuenta hasta un par de días después. Para ello, buscamos los datos del día 1 de junio. Sumamos 138 afectados, 1.319 curados y 149 fallecidos, dando un total de 1.606 positivos contra los 1.603 que ofrece el mismo servicio. Podemos observar que siguen faltando 3 positivos. Por lo tanto, al igual que ha estado ocurriendo en España con el baile de cifras e incoherencias, la región de Murcia tampoco es una excepción por lo que hemos podido observar. Conclusiones. Teniendo en cuenta las imágenes y las gráficas que se han ido obteniendo a lo largo del proyecto, se puede decir que la COVID-19 está siendo una situación de emergencia sanitaria que ha puesto de manifiesto que las estructuras del sistema de salud pública tienen deficiencias que deben ser reforzadas. Con todo lo sucedido, llegamos a la conclusión de que necesitamos un sistema sanitario reforzado que nos permita responder con agilidad y eficacia a cualquier problema sanitario que se pueda presentar, teniendo al alcance de estos profesionales todos los recursos necesarios y así poder ejercer con efectividad su trabajo de manera más adecuada, evitando problemas mayores como ha sucedido con la COVID-19, donde los contagios y los fallecidos se han ido multiplicando por falta de camas en los hospitales, respiradores, UCI disponibles, EPI, etc. Las consecuencias han sido nefastas, pues se han contagiado 54.482 sanitarios y de ellos 63 han fallecido. En la región de Murcia, a 31 de mayo de 2020, según datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad, han habido 1.597 casos y 148 fallecidos. No obstante, estos datos no coinciden con los dados por el Servicio de Epidemiología de la región de Murcia, al igual que tampoco tenía coherencia el número total de curados
al reducirlos a casi la mitad, el 18 de mayo de 2020, y los infectados totales del 28 al 31 de mayo de 2020, tal y como hemos mencionado anteriormente. Así se demuestra que la región de Murcia tampoco ha podido mantener la coherencia en sus cifras oficiales, al igual que España. De acuerdo con los datos actualizados a finales de mayo, el balance global del coronavirus asciende a 6.063.725 millones de casos y 369.244 víctimas mortales en 188 países y territorios. Es muy probable que la epidemia solo termine una vez que un cierto porcentaje de la población haya adquirido inmunidad contra el virus. En el caso de la COVID-19, los cálculos indican que al menos el 60% de la población tiene que adquirir inmunidad contra el virus, ya sea por haber contraído y superado la infección, siempre y cuando la inmunidad sea duradera y el virus no mute, o por el desarrollo de una vacuna. El Ministerio de Sanidad de Rusia ha inscrito a finales de mayo el primer fármaco antiviral efectivo para tratar la COVID-19, el Albifavir. Mientras que la vacuna no esté disponible en el mercado, es necesario actuar con urgencia para incrementar la capacidad del sistema sanitario y reforzar el cumplimiento de las medidas que reduzcan la transmisión. Y, por último, la cibergrafía con los links de las imágenes que hemos cogido de Internet y que no eran de nuestra autoría. Feliz verano y recuerda usar mascarilla y alcohol.